Muy buenas tardes. Les saluda la doctora Claudia Vélez. Yo soy patóloga. Este día vamos a realizar el estudio de las técnicas histopatológicas. Les voy a pedir por favor que pongan de mucha atención, ya que muy probablemente esta sea la única vez que les hablen durante toda la carrera acerca de esta técnica. La bibliografía consultada pues, está debidamente detallada. Laboratorio de Anatomía Patológica Raimundo García del Moral, Métodos de Laboratorio de Lynch, Patología, Ciencias Básicas de Medicina. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué vamos a identificar en esta clase? Vamos a ver introducción a la técnica histopatológica, que es la biopsia, los tipos de biopsias, el manejo adecuado de las mismas y la técnica histopatológica en sí. Biopsia. La definición de biopsia es el fragmento de tejido obtenido de un ser vivo para ser estudiado al microscopio por un médico patólogo y la obtención de un diagnóstico preciso en base a los elementos que se identifiquen en cada una de las muestras. Para que ese tejido pueda ser evaluado en un microscopio, debe de llevar un proceso lento, bastante especial, con una serie de líquidos y una serie de químicos, ¿verdad? Que ya vamos a revisar la importancia fundamental de cada uno de ellos. Los tipos de biopsias. Se denominan biopsias endoscópicas, biopsias por punción, incisionales, excisionales o piezas quirúrgicas. Los tipos de biopsias endoscópicas son aquellas que son obtenidas por medio de instrumentos a través de cavidades naturales. Ejemplo, las que se toman a través de una endoscopía gastroscópicas, broncoscópicas, si son del bronquio, colonoscópicas, si son endoscopías que se realizan por el colon, rectosigmoidoscópicas, cistoscópicas, colposcópicas, etcétera. ¿Verdad? Cada una de ellas va a recibir denominaciones dependiendo del lugar en donde se realicen. Como ustedes pueden observar en esta imagen, hay es una pinza, pues prácticamente lo que hace que con esa se toma y se adhiere pues a la mucosa y se toman las biopsias dependiendo del sitio más representativo en donde hay una necesidad de investigar pues, con mayor minuciosidad a qué corresponde, si hay alguna lesión, si hay algún tumor, ¿verdad? En donde quiera ser analizado. Las biopsias por punción se utilizan en lesiones de tamaño grande o pequeño, en lesiones de órganos o tejidos profundos y generalmente obtenida a través de la piel. Por ejemplo, las que se toman de la pleura, del hígado o el riñón, pueden tomarse de la próstata, mama, médula ósea. Son de muchos sitios en donde pueden tomarse las biopsias por punción y pues que se realizan a través de una aguja, ¿verdad? De cierto calibre que se hace, que atraviesa la piel y llega pues dirigido ya con técnicas radiológicas, se hacen llegar hacia el sitio en donde necesita estudiarse. Su limitante radica en la representatividad de la muestra, ¿verdad? Por supuesto que pues el tejido que va a obtener, que va a poder tomar en una aguja, va a ser bastante pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, va a estar limitada la representatividad de la muestra. Este es un ejemplo, ¿verdad? De un tipo de estas biopsias. Acá se ve, pues, que aquí hay un punch, que es así como se denomina. Es prácticamente parecido a un lápiz que tiene en el borde un borde filoso y, por ejemplo, acá ya hay una lesión en la piel, se toma como un sacabucado, se realiza la biopsia y prácticamente pues ya se puede observar en el microscopio posteriormente el proceso, las características de la lesión en el área en que se ha tomado la muestra. La biopsia incisional se obtiene por medios quirúrgicos, solo una porción de la lesión y es únicamente con fines diagnósticos. ¿Qué quiero decir con esto? La biopsia incisional va a ser solo una parte de la lesión. Eso quiere decir que no va a ser completa, ¿verdad? Siempre va a quedar
una parte de la lesión del paciente y únicamente se toma para saber o identificar qué tipo de lesión es con la que está tratando. Pues en este tipo de biopsia se recomiendan lesiones de gran tamaño, pues en la que va a ser necesario reprogramar posteriormente una intervención quirúrgica de mayor extensión. No así, pues las biopsias escisionales, que es cuando dentro de la muestra obtenida, también por medios quirúrgicos, se va a incluir la totalidad de la lesión que motivó el procedimiento. Ahí se va y se estudia absolutamente toda la lesión con este tipo de biopsias. La biopsia escisional, en este caso, por ejemplo, hay una muestra que fue tomada de piel. En este caso, como la lesión es completa, aquí vemos una lesión nodular elevada que está en el centro, ¿verdad? Los límites o los bordes quirúrgicos han sido tomados de forma que cada uno de ellos viene identificado con una serie de hilos de sutura que tienen formas diferentes. Aquí hay un hilo, aquí hay dos hilos cortos, aquí hay dos hilos largos. El cirujano identifica, pues ya previamente en la boleta que llena correspondiente a la biopsia e identifica este, a qué corresponde cada borde. Por ejemplo, si este fuera el límite medial, era dos hilos largos el límite medial, los hilos cortos el límite inferior y pues de esa forma dependiendo del sitio donde lo obtenga. Esta forma pues es mucho más precisa para poder identificar exactamente el límite y si en ese dado caso pues estuviera presente la lesión acá, pues se puede identificar con mucha mayor precisión y así el cirujano pues llega a realizar una ampliación del área en donde hay afectación por tumor o la lesión que corresponda. Los tipos de biopsias. Eh, Piezas quirúrgicas. Los tejidos u órganos extirpados quirúrgicamente en mayor o menor extensión con fines terapéuticos. O sea que prácticamente todo el órgano, toda la pieza la que se quita, ¿verdad? Y mediante el estudio patológico podremos decir, confirmar, precisar o modificar un diagnóstico, ya que vamos a tener la totalidad de la lesión, ¿verdad? Así como determinar la extensión de las lesiones y comprobar si estas han sido extirpadas. Esto es un ejemplo claro de cuando realizan las mastectomías, ¿verdad? Que podemos confirmar que en realidad si previamente se había tomado una biopsia por punción, una biopsia por aguja en un tumor de mama, como recuerden pues que ese estudio estaba limitado por la cantidad poca de tejido que se toma. Entonces, de esta forma, si tuviésemos ya la pieza quirúrgica, podríamos confirmar pues si en dado caso se hubiese dado un diagnóstico maligno, precisar, ¿verdad? Con un diagnóstico específico o modificar un diagnóstico si es que lo vemos de diferente forma. Pues ya de tener la totalidad del tumor, pudiese ser que tuviera elementos diferentes o variantes diferentes. Y así como determinar la extensión de las lesiones, hasta dónde ha llegado, si es que en ganglios linfáticos axilares también hay tumor o en el resto de los cuadrantes de la mama también hay tumor, ¿verdad? Para todo eso es que se identifican todos los elementos en las piezas quirúrgicas. Como pueden observar, es el mismo ejemplo que les estaba diciendo, ¿verdad? Una mastectomía. Vemos acá una evidente masa tumoral. Acá se estudia, ¿verdad? Se incluyen varios cortes de este tejido para poder ser estudiados y se va muestreando también hasta dónde y se identifica hasta dónde es que ha llegado pues la extensión del tumor. Esta es una parte sumamente importante, la que voy a empezar a explicarles cómo van ustedes a manejar las biopsias desde el inicio. Inmediatamente el cirujano, el médico que esté realizando la biopsia, inmediatamente la quite del paciente, esta muestra debe ser colocada inmediatamente en líquido fijador. Cuando me refiero al líquido fijador, pues el líquido fijador por excelencia usualmente utilizado va a ser la formalina al 10%. El frasco va a ser adecuado, pues para una pieza grande como la de la mama que les estaba presentando, no van a colocarlo en un frasco pequeño en donde va a estar pues metido a presión, eso no es lo correcto.
del frasco debe de ser adecuado al tamaño de la muestra. Algo más, que la muestra, el frasco en donde van a colocar la muestra debe de estar debidamente identificado. Nombre del paciente, registro, la edad, quién tomó la muestra, ¿verdad? Todos esos datos deben de estar presentes. Además, debe de decir en esa identificación el sitio exacto de la toma del tejido, así como también todo el frasco debe de venir identificado, así como también debe de venir una solicitud, una hoja de estudio histopatológico correspondiente, en donde también vengan especificados todos los elementos de, del tipo de biopsia, ¿verdad? Si fue incisional, si fue excisional, o si fue piezas quirúrgicas, todos los datos pertinentes del paciente, la historia clínica, ¿verdad? Los elementos y datos que ustedes crean conveniente que puede ser de aporte para que pueda tenerse una mejor evaluación y un mejor análisis. Pues ya ustedes cuando lleguen al área clínica, esa es una boleta del Hospital Nacional Rosales. Esto es para que ustedes ya empiecen eh, a observar pues qué es lo que ustedes van a tener que realizar ya cuando lleguen a esa área, cuando a ustedes les corresponda llenar este tipo de papelería. La solicitud del estudio histopatológico, aquí viene el nombre, servicio, registro, el sexo, la edad, el diagnóstico clínico con el que le envían, datos clínicos y de laboratorio pertinentes, ¿verdad? Y la evolución de la enfermedad. No es lo mismo que una lesión tenga pues, un mes de aparecimiento a que ya tenga 10 años. Si hay tratamiento recibido, esto es bastante importante, ya que algunas lesiones se ven modificadas y pues hay que tenerlo presente al momento de estudiar y analizar las muestras, porque la celularidad está modificada, ¿verdad? Aquí hay una parte importante, las muestras obtenidas por excisión, punción, cirugía radical, extirpación parcial o completa. Además, las muestras enviadas, ¿verdad? Vienen identificadas, la número 1, que también así debe venir el frasco, identificado número 1. Por ejemplo, si han tomado varias biopsias de piel y un ácido de la cara, otra ácido de la mano derecha, otra de la pierna, entonces no es lo mismo que yo diga que tenga un tumor maligno en la pierna, que la tenga en la cara, ¿verdad? Entonces por eso deben de venir identificadas completamente. Algo importante también, pues si este paciente ya tiene biopsias anteriores, ¿verdad? Que en algunas ocasiones, pues los pacientes tienen recidivas tumorales y ya son conocidos previamente por algún tipo de lesión. Entonces, por lo tanto, toda esta información es bastante importante que el patólogo la pueda tener. Pues también aquí si hay CAF anteriores, ¿verdad? Citología por aspiración con aguja fina. Cuándo se tomó la muestra. Y pues aquí esta parte ya va a ser en el servicio de patología, cuando es que se recibe. Y el médico remitente, ¿verdad? La firma y el sello. Entonces, después que se tome la muestra, ya se haya colocado en un líquido, vaya debidamente identificada en el frasco y vaya debidamente identificada también con las boletas, se va a recibir la muestra en el servicio de patología y pues se va a proceder ya por parte del médico a la descripción de la muestra y la selección del material que va a estudiar. Pues este es un ejemplo de la muestra y su boleta correspondiente. Allá al llegar al servicio de patología se coloca un número que corresponde al mismo número que lleva la boleta. Entonces de esta forma tenemos mucha mayor precisión cuando evaluemos los tejidos y no tenemos pues, la probabilidad de error de equivocarnos con respecto a, que si se estudian otras muestras va a ser pues mínimo realmente, ¿verdad? Porque ya van debidamente identificadas. Como ustedes pueden ver, ya va identificado pues el nombre completo, el servicio de donde viene, el registro en el expediente, ¿verdad? La edad, el sexo, el diagnóstico clínico, todos los datos pertinentes, la evolución de la enfermedad, aquí no la han llenado, pero pues aquí también tendrían que haber llenado varias partes, ¿verdad? Sin embargo, algo importante también, pues que necesito que se lleven de esta imagen, es que la boleta debe de ser llenada a lápiz y debe ser llenada con lápiz, ya que aquí se van a utilizar una serie de reactivos
que si en dado caso por algún accidente la formalina se derrama o ya dentro del proceso de histológico se derrama sobre la boleta, pues si se llena lapicero eso se puede, ya no se va a identificar qué es lo que han escrito, ¿verdad? Porque va a caer el líquido sobre el papel. Sin embargo, con el lápiz es mucho menor, pues, que eso suceda, que se borre. Ahora bien, ya cuando ya el médico tiene el tejido, ya que lo va a estudiar, empieza con una descripción macroscópica. Eso quiere decir que son los hallazgos pues, evidentes que presenta la muestra. Para eso se va a utilizar pues, un cuchillo, así como lo veían en la diapositiva, ¿verdad? Una tijera, pinzas, perdón, y una regla. Báscula también es bastante importante. Esta cajita que ustedes ven acá, pues se llama receptáculo y los cortes que son obtenidos son colocados dentro de esta cajita, dentro de este receptáculo. Y como ustedes pueden ver acá en el fondo, lleva el mismo número que se colocó en la boleta, en el frasco. Por lo tanto, aquí todo va identificado desde el inicio hasta el fin. Entonces, ya cuando se está procesando este tejido, ya se sabe que este tejido corresponde pues a la boleta correspondiente. Y de esta forma, como les venía diciendo, pues el porcentaje pues, de probabilidad en que las piezas se confundan pues es bastante mínimo. La técnica histopatológica comprende la preparación de los tejidos para su estudio microscópico, sometiendo a la totalidad o una parte del tejido a estudiar a una serie de procesos. Todas estas partes son muy importantes porque siempre pues son preguntas para examen. Técnica histopatológica. Se inicia con la fijación, sigue la deshidratación, posteriormente el aclaramiento, luego la inclusión, el corte, la tinción y el montaje. En ese orden deben de ser para que la técnica histopatológica pueda tener una forma adecuada de proceso. La fijación es el proceso mediante el cual los tejidos o sus componentes celulares permanecen estables en su estado físico y parcialmente en su estado químico, evitando así el deterioro provocado por la autólisis y la putrefacción. O sea que aquí lo que vamos a detener es que el tejido se pudre, básicamente, ¿verdad? Los objetivos de la fijación: evitar la descomposición del tejido, evitar la distorsión de los tejidos o la pérdida de ellos por la misma putrefacción, ¿verdad? Resistir el tratamiento sucesivo con los reactivos durante el procesamiento, porque ya van a ver que pues, son una serie de líquidos que se hacen llegar. La fijación debe comenzar inmediatamente se ha obtenido la muestra del tejido. Es el paso más importante del proceso histopatológico. Si un tejido se deja fuera, el proceso de la putrefacción va a seguir porque ya va a estar fuera del tejido, ¿verdad? Ya va a iniciar a ser un tejido desvitalizado y pues las células pueden modificarse por la autólisis y inmediatamente se retire, ustedes pueden decirle a la enfermera o la asistente que esté cerca, coloque inmediatamente la muestra en el frasco con formalina, porque eso se puede deteriorar. Y los cambios por autólisis y putrefacción pues no son reversibles. De ninguna forma nosotros podemos hacer que el tejido pues de más si ya está con cambios de putrefacción. Los mecanismos de acción de los fijadores. La mayoría de ellos actúa a través de la desnaturalización o precipitación de las proteínas. Principios generales para una fijación adecuada. El recipiente, como les mencionaba, debe ser adecuado. No hay que colocar muestras diferentes en un mismo frasco. O sea, lo ideal es que si se coloca, el mismo ejemplo que le estaba diciendo de las biopsias de la cara y del brazo, de la pierna, no deben de ser colocadas en un solo frasco. ¿Por qué? Porque después ya no se van a poder identificar de qué sitio es cada uno. No, lo correcto es, si hay una muestra, un frasco. Si son 3 muestras, son 3 frascos. El volumen de fijador adecuado es de 10 a 20 veces el volumen de la muestra. Los principios generales para una fijación adecuada: el fijador debe cubrir todas las caras de la pieza, o sea, la pieza debe de estar completamente sumergida en la formalina.
señalar los límites quirúrgicos de la muestra si es necesario. Ya ustedes veían pues la fotografía de la otra muestra en donde venían los hilos para identificar los límites. Disección de la pieza si es necesario. Si son piezas grandes, pues hay que cortarlas. La formalina o formaldehído comercial es una solución saturada de gas que es formaldehído en agua al 40%, formalina pura. Esta es pregunta de examen. Normalmente se utiliza el 10%. Esta también es otra pregunta de examen. Desde ya yo quiero que vayan identificando que si una muestra la van a colocar en un líquido fijador, sobre todo la formalina, no debe ser formalina pura. En ese caso deben de hacer formalina o prepararla y dejarla a un porcentaje del 10, ¿verdad? No va a ser formalina pura porque ya ustedes están viendo acá que la formalina pura es una solución saturada de gas en agua al 40%. Los tejidos, si se colocan en formalina pura, pueden tener un deterioro. La velocidad de la penetración en los tejidos es alrededor de 1 milímetro por hora. ¿Qué ventajas tiene la formalina? Bajo costo económico, es fácil de preparar, relativamente estable, tiene buena penetración en los tejidos, no endurece demasiado los tejidos ni los vuelve quebradizos. Pero hay desventajas que todos nosotros también ya la conocemos. Puede producir dermatitis, pues, en quien lo manipula, y es irritante para las fosas nasales, ¿verdad? Si ustedes inmediatamente no tengan formalina o se ha acabado la formalina y no pueden obtener, no tienen acceso a ese líquido, pueden utilizar de forma temporal otros tipos de líquidos para evitar la putrefacción. Pueden utilizar alcohol etílico, sea el 70%, o ácido acético, que pues esto es bastante fácil de conseguir. Después de la fijación, vamos a deshidratar. En este paso, pues lo que se va a pretender es que salga todo el agua que está contenida dentro del tejido intra como extracelular que contienen los tejidos y es eliminada para posteriormente ser reemplazada por la parafina. El mejor agente de este recipiente para deshidratar es el etanol. Aclaramiento. Proceso por el cual se consigue la sustitución del agente deshidratante por una sustancia miscible con el medio de inclusión que va a utilizar. Por lo tanto, el aclaramiento permite que el alcohol de los tejidos sea reemplazado por la parafina. El agente aclarante más utilizado es el silol. Esta pregunta de examen. Las ventajas en un muy buen agente aclarante y es barato, pero las desventajas es que vuelve a los tejidos excesivamente duros y quebradizos. Emparafinamiento. Luego que el tejido se encuentra debidamente aclarado, se procede a su impregnación en parafina. Para ello se sumerge la muestra en parafina para que ésta ocupe el lugar del silol, o sea que se salga todo el silol para que la parafina pueda entrar y rellenar todos los espacios. En la impregnación de los tejidos con un medio que llene todas las cavidades naturales, pasos e intersticios tisulares y aún los espacios intracelulares. El objetivo de la inclusión es proporcionar la consistencia firme necesaria para hacer cortes bastante delgados sin provocar la distorsión de los tejidos y sin alterar las relaciones espaciales del mismo. Los más frecuentemente utilizados son la parafina, una mezcla de parafina y polímeros plásticos que tiene mucha mejor ventaja para los cortes, ¿verdad? Que es denominado paraplast. El resultado de la inclusión es un bloque de parafina que contiene la muestra del tejido. Cuando ya se va a incluir el tejido, se va a colocar con pinzas. Después esa parafina se va a permitir que se solidifique. Se va a colocar ese bloquecito de parafina con el tejido en un baño de hielo o en agua fría para que se endurezca más. Y después en el micrótomo se va a hacer la eliminación del exceso de parafina o que es lo que se va a denominar desbastado. Aquí lo que están viendo es que el tejido, que ya pasó todo el proceso, ya está emparafinado. Como ustedes pueden ver, siempre tiene que ir acompañado del número correspondiente. Este es el bloque. De esta forma es como termina el bloque de parafina. Como ustedes ven, aquí el receptáculo está dando sostén al tejido y siempre va acompañado de su numerito. Una vez que se obtiene el bloque de tejido, se procede a realizar los cortes.
y se va a utilizar un micrótomo. ¿Y qué es el micrótomo? Es un instrumento para cortar rebanadas muy delgadas, a pocas micras, ¿verdad? De tejido para estudiarlo en el microscopio. El micrótomo más usado en nuestro medio es el micrótomo rotatorio. El corte va a ser de 4 a 6 micras. La lámina en donde se van a poner los cortes también se van a numerar con el mismo número que han venido desde el inicio del proceso y se va a hacer con un lápiz de punta de diamante para que eso ya quede identificado en la lámina de forma permanente. Se toman los cortes sobre la lámina, se colocan en la lámina y después se hacen flotar en el baño María. Luego después se colocan ya en la lámina. Como ustedes pueden ver acá, este es el micrótomo. El bloque se coloca en el centro. Aquí está el fragmento de tejido que se procesó y se colocó ya en el bloque. Y aquí esto tiene una manecita que se hace rotar, es por eso que se llama micrótomo rotatorio. Entonces, ¿cómo se hace rotar? Aquí este tejido va subiendo, bajando, subiendo, bajando, y aquí hay una cuchilla sumamente afilada que va a hacer las rebanadas, ¿verdad? Y aquí el técnico, el personal que está realizando el corte, después esto lo va a colocar en un baño María para que el tejido pueda flotar y distenderse y después solo se coloca en una lámina. Pero hasta este punto, ¿verdad? Con los cortes, si yo los veo inmediatamente al microscopio no voy a ver nada porque no está teñido. Entonces, es necesario realizar la tinción del corte que va a permitir estudiar y conocer las características del tejido. La tinción de rutina o la tinción usual va a ser con hematoxilina y eosina. Esta es la tinción estándar, ¿verdad? Tiene una riqueza extraordinaria de matices rosados, entre morados, azules, y se puede identificar de forma adecuada pues todos los elementos con este tipo de tinción. Ustedes pueden ver que hay una área rosadita, los núcleos se ven de diferente forma. En la hematoxilina y eosina, los resultados, los núcleos van a ser de pardo negruzco a azul negro. Los eritrocitos, músculo, gránulos eosinófilos van a ser rojo brillantes. El citoplasma, proteínas del líquido de edema, va a ser rosa pálido. Como usted puede ver, un hígado, que hay diferentes tonalidades, aquí se puede ver pigmento biliar, los núcleos tienen diferente color también, como se ve. Después de esto, se tiñen, se van a montar, que se denomina también montaje. Es la impregnación del corte del tejido con un medio transparente de índice de refracción cercano al vidrio y el índice de refracción del medio del tejido. Esto sirve para proteger al frotis contra agentes físicos, químicos, pues que se deteriore la tinción, oxidación, etc. Los medios de montaje más utilizados va a ser Mercoglass y bálsamo de Canadá. Estas son preguntas de examen también. Otras tinciones histoquímicas que se pueden utilizar y se las van a definir ya en otras clases, ¿verdad? Puede ser el GIMSA, el ácido periódico de Schiff, que también se denomina PAS, musicarmín, el Van-Gison, reticulina, tricrómica de Masson, cada una de ellas para distinción de elementos dentro de las muestras de forma diferente. Otras también que pueden identificarse son el rojo Congo, el Pearls, Sudán, Sil-Nielsen, Gram, Komori, Grocott. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Es una tinción de Sil-Nielsen, una tinción bien hecha. Ustedes podrán recordar ya en pues, sus clases previas de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Con la tinción de Sil-Nielsen, los bacilos ácido alcohol resistentes se tiñen de rojo y pues son bastante evidentes ya en el fondo azul en donde se encuentran. Pearls, Sudán, para lípidos, PAS, que es para membranas. PAS también hay tinción para hongos. El GIMSA, donde se pueden identificar los Helicobacter pylori. Aquí están. Y pues esa ha sido toda la clase de técnicas histopatológicas. Todo esto va a ser complementado también con el video que posteriormente se va a subir. Y ante cualquier duda, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.